¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Bueno, vamos a arrancar el programa hablando de niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde están en la campaña electoral? Estamos con la defensora de niños, niñas y adolescentes, la defensora nacional, Marisa Graham, justamente porque acaban de sacar desde la Defensoría Nacional, junto con defensorías provinciales, un llamamiento a los candidatos y a las candidatas a la presidencia a poner en la centralidad de los debates en vistas a las elecciones de octubre la situación de niñas, niños y adolescentes. Sabemos que casi 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven en la pobreza, hay un porcentaje incluso en la indigencia. La situación es grave, pero no escuchamos propuestas que apunten a poner en la centralidad los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿por qué este llamamiento? Bueno, en principio por lo que vos comentabas, ¿no? Por lo menos en lo que fue las campañas a las PASO, no escuchamos propuestas concretas que impacten directa o indirectamente en vida de niños, niñas y adolescentes. Esperamos que pasaran las PASO para que quedaran aquellos que efectivamente van a ser candidatos a presidenta o a presidentes y decidimos, ya teníamos armado el documento, decidimos primero enviarle a ellas y a ellos, creo que es una candidata, no, son 2 candidatas y 3 candidatos varones. Con posibilidades de ser electos, pero hay otras. Está Miriam Bregman también. Son 5, claro. Pero Miriam Bregman, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei y Schiaretti. Schiaretti, sí. Entonces son 3 varones y 2 mujeres. Le mandamos primero a ellos antes de hacerlo público y luego, bueno, lo hicimos público porque nos preocupa que en la campaña no se discutan los temas de los derechos de los más vulnerables. No solo porque sean los más vulnerables, además de eso, es porque nosotros tenemos ratificados varios tratados de derechos humanos que hablan de el interés superior de los niños, de la prioridad que deben tener los niños, las niñas y adolescentes, por lo cual también queremos que se cumpla la Constitución y los tratados de derechos humanos. Te cuento que nos contestaron hasta ahora 2. Miriam Bregman, que contestó por lo menos un recibido, ¿no? Formal, pero recibido al fin. Y Massa, que también nos contestó un recibido y además recibí el llamado de Malena Galmarini, que me dijo que lo que tenía en el documento, que lo estaban viendo, que se lo habían mandado al equipo de campaña, que lo iban a analizar. Pero de todas maneras queremos escuchar las propuestas. Estamos esperando. Schiaretti estaba con COVID, así que también le contestó a la defensora de Córdoba, que es signataria del acuerdo o del pronunciamiento, que estaba enfermo, pero que lo iba a tomar en cuenta. Bueno, estamos esperando, ¿no? Porque como vos decías, bueno, hay un 54,4% de chicos bajo la línea de pobreza, 12,2% por debajo de la línea de indigencia. Y queremos 2 cosas en el pronunciamiento. Primero, decir que hemos llegado a este piso, que en algunos casos es interesante y no estamos dispuestos a retroceder, por un lado, pero además que queremos ir por más. Por eso queremos escuchar las propuestas en esta campaña electoral. Cuando decís este piso, ¿a qué te referís? Me refiero a un piso de garantía de derechos, que tiene que ver con, te doy un ejemplo. Porque digo, tener los niveles que tenemos de pobreza e indigencia es como... sí, es un piso. ¿Cuál es el mensaje que se les ¿a quién les está hablando a esos niños y esas niñas y esos adolescentes? Primero yo planteo además que no les hablan a los chicos, porque hay que hablarle a los chicos, aunque no voten. Hay que dirigirles un mensaje a los chicos y hay que hablarles a ellos, a ellas. Las nenas y los nenes tienen una preocupación que nosotros lo vemos en la Defensoría cuando nos reunimos con ellas, con ellos. Te dicen, ¿cuál es tu primer preocupación? Que mi mamá, que mi papá no tienen trabajo, por ejemplo. Lo viven, los padecen los chicos. La angustia que se vive en la familia porque no se llega a fin de mes, los chicos lo manifiestan y las chicas como una preocupación de ellos, no de sus adultos solamente. Claro. Pero, a ver, es cierto que el nivel de pobreza, sobre todo, es altísimo, pero también es cierto que hay estudios tanto de UNICEF como de la UCA que dicen que sin AUH
estaríamos en un 75% de pobreza. Entonces, nosotros queremos decir, hay que ensanchar cada vez más la cobertura de las asignaciones familiares, entre ellas la UH. Tenés la UH, la asignación familiar, para monotributistas, etcétera. Tenés aquellos que ganan mucho, pero que descuentan de ganancias, que descuentan más de lo que es del monto de la UH. Y de ese piso, que son derechos, la UH, siempre lo digo, no es ni un programa, ni un plan, es un derecho, porque la población infantil, que es un tercio de la población mundial y de la República Argentina, en el artículo 26 la Convención dice que tienen derecho a la seguridad social, que es la asignación familiar que reciben los trabajadores o trabajadoras en su salario, que a veces no se ven porque no lo ven discriminado, que es para aquellos que no tienen trabajo o tienen trabajo no regulado, es la asignación universal. Lo que sí es cierto que el monto de la asignación universal, con la inflación que hemos tenido y la depreciación de los salarios y de los ingresos, ha quedado desdibujada. Claro. Leí hace unos días información en relación a cuánto cubría de las necesidades de los niños y adolescentes, y pasó de cubrir más de la mitad a un cuarto, ¿no? Claro, y vos te das cuenta, nosotros hacemos desde la Defensoría Nacional, hacemos también con las defensorías provinciales, nosotros hacemos un monitoreo de eso. Yo te podría mostrar, no lo tengo acá, pero te podría mostrar placas que nosotros llevamos al informe, que son muy interesantes. Mirá, nosotros no somos un observatorio, es decir, no es que nosotros decimos los números y no actuamos en relación a eso. Nosotros el ANSES, producto de una incidencia concreta nuestra, nosotros nos sentamos a hablar con Fernanda Raberti y con su equipo, no una vez, no dos veces, varias veces, hasta que logramos que se ampliaran y se bajaran algunas restricciones que tenía la reglamentación de la UH para acceder a ese derecho, y el 95% de chicas, chicos y nenas y nenes están cubiertos. Ahora, cada vez que aumenta, pues tiene un aumento automático, vos ves cómo la espuma que hay entre estar bajo la línea de pobreza o estar abajo, ahí se mueve. Ahora, lo que sí tiene un impacto muy interesante es la tarjeta alimentar. Nosotros tenemos un 12,6%, un 12,2% terminamos el año pasado, del 2022, un 12,6% ahora, de pobreza extrema. Sí, para explicar, ¿no? Pobreza extrema es indigencia, a veces es comer o no comer, para que la gente entienda, para que se entienda, porque existe la tarjeta alimentar. Ahora, con el efecto de un país con alta inflación como la que tenemos nosotros, si vos ves nuestras curvas, que nosotros estamos monitoreando permanentemente para incidir y decir hay que hacer tal cosa, es impresionante cómo sube el poder adquisitivo de las familias y empieza a bajar hasta que vuelve a subir cuando se aumenta la tarjeta alimentar. Entonces nosotros estamos pidiendo dos cosas concretas. Primero, que la tarjeta alimentar aumente automáticamente como la UH y no que aumente cuando se pueda. Es cierto que la actual ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, en ese momento cuando nosotros presentamos esa observación y esa exigencia, si se quiere, al Poder Ejecutivo, ella era diputada y lo transformó en un proyecto de ley. Ojalá salga, porque sin la tarjeta alimentar tendríamos muchísima más indigencia. Bueno, ahí hablamos de un tema que es central, que tiene que ver con la pobreza, pero hay otros temas que tienen que ver con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Uno grave es el tema de las violencias que los atraviesan, gravísimo. ¿no? Por un lado, la inseguridad. Por el otro lado, lo que pasa, la inseguridad que uno la asocia a lo callejero, a lo que pasa en el espacio público, pero por el otro lado también la que sucede al interior de las familias, el abuso sexual en las infancias. Sabemos que el principal ámbito donde ocurre tiene que ver en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Y por el otro lado, pensaba, está el tema de las violencias y el tema de la educación sexual integral, que es un derecho también, que es por ley desde el año 2006, aprobado por este Congreso, y que hay uno de los candidatos, Javier Milei, que plantea que, bueno,
no quiere que haya más educación. Por lo menos eso está en su plataforma. Después se empezó a hablar que bueno, que sería Sí. optativa, ¿no? Pero ¿cómo analizás esto? Digo, por un lado la situación de las violencias y la falta de respuesta muchas veces de la justicia y muchas veces Sí. del Estado para llegar a tiempo. Y por el otro lado, una herramienta tan importante como la educación sexual integral, que sabemos que sirve para prevenir, que estaría en riesgo. A nosotros nos gustaría, hablo en plural por los defensores y defensoras provinciales, que consultaran, que nos consultaran a nosotros o a otros expertos, puede haber otros, porque, mira, hay algo, educación sexual integral. El embarazo adolescente bajó mucho en la República Sí. Argentina. Yo creo que tiene que ver con dos cosas, con la educación sexual integral y con lo que han recibido las jóvenes, las y los adolescentes, porque también los varones, de los movimientos de mujeres y del activismo de las mujeres que entró bastante en las condiciones y en las relaciones entre chicas y chicos, por lo cual esto es un producto concreto que uno puede mostrar de una política. Y el uso de anticonceptivos, diría, claro, la entrega de parte del Estado exactamente. de anticonceptivos y el uso. Pero el uso, para usarlo tenés que ser consciente, haber tomado conciencia de algo. Y la educación sexual integral sirve para esto. Pero también hay que explicarle a algunos que piensan que es solamente utilizar un preservativo, que no es poco, porque si baja la maternidad adolescente es mucho. Además, es una herramienta que hay que trabajar con los niños y las niñas desde muy pequeños, porque también es prevención del abuso sexual, incluso el abuso sexual intrafamiliar. Cuando vos le enseñás, así como le enseñás a una nena, a un nene a lavarse los dientes, a lavarse las manos antes y después de comer, también le enseñás cómo debe cuidar su propio cuerpo, sin necesidad de enseñarle a las nenas las trompas de falopio. No se trata de eso, perdón que lo Sí, diga sabemos así. que los contenidos son apropiados de acuerdo a la edad, al desarrollo. Pero además, lo más importante es que para nosotros, y eso lo hemos hablado con los ministros, con el ministro de Educación, el actual, el anterior, es generar en las chicas y en los chicos un compromiso ético con el cuidado del propio cuerpo. Y así se puede cuidar el cuerpo del cuerpo de las y los otros, de todo. Entonces eso también tiene que ver con bajar los niveles de violencia entre los propios chicos y chicas, y también que se animen a decir a su agresor, que como bien dijiste, suele ser, no solo es intrafamiliar, sino que el agresor es alguien que ella o él aman. Claro, confían. Y además es un supuesto protector, exacto, ¿no? y además lo quieren. Entonces, los niños y las niñas no son chiquitos, pero no son tontos o tontas. Entonces saben que su decir puede tener un impacto negativo en su agresor. Entonces se cuidan. Ellos, que son las víctimas, ellas que son las víctimas, cuidan a su agresor cuando es alguien que aman. Claro, es lo tramposo del delito, digo, las propias características de este delito, ¿no? Exactamente, y además hay que entender que no se trata de cuestiones entre adultos, mamá protectora, papá impedido, esto que se ha generado en el mundo, no solo aquí. Bueno, en el mundo occidental, no sé, en el mundo oriental no lo conozco, pero en Europa también existen las mamás protectoras y los papás impedidos. Impedidos de ver, vamos a poner en contexto, sí. Te referís a las causas en las cuales hay un impedimento de contacto un impedimento, por la justicia. Claro, frente a una denuncia de abuso, de presunto abuso o de violencia contra el progenitor. Exactamente. Y entonces, no es solo una disputa entre adultos, que muchas veces las hay, por una copa, por una hora, de a qué hora lo paso a buscar o quién lo lleva a inglés. Eso sucede. Pero el abuso sexual intrafamiliar o el abuso sexual infantil o no, es un delito. Entonces, cuando estamos frente a un delito, ya no es un problema interpersonal entre dos adultos de una pareja. Estamos frente a un delito donde la víctima es una niña, un niño, a veces a un bebé, incluso a una bebé. Entonces, no es lo mismo como el Estado, los gobiernos, ejecutivo, legislativo y judicial, porque son los tres poderes del Estado los que tienen que actuar. No se actúa de la misma manera frente a un conflicto de familia, como hemos tenido todos, como tenemos tantos, que cuando estamos frente a la denuncia de un delito grave como es un abuso sexual, ¿no? Hablábamos del problema de la pobreza,
derechos adquiridos como la UH y la tarjeta alimentar, pero que se van quedando atrás de en la carrera contra la inflación, y de estas otras problemáticas que tienen que ver con la violencia y el riesgo de que la educación sexual integral desaparezca como política pública frente a un posible triunfo de un candidato como Milei. ¿Qué otros ejes señalarías, nos quedan unos minutos más, para destacar que desde las defensorías de niñez están apuntando como claves que deberían estar en este debate bueno, en vistas de las elecciones? Yo te diría tres rápidamente. El primero es tener en cuenta que 47% más o menos de las infancias y adolescencias en la República Argentina solo acceden a la salud pública. Por lo cual, si no hay salud pública, hay 47% casi la mitad de los pibas que se quedan fuera de la salud. Es decir, pierden su derecho a la salud. 74% de la población infantil y adolescente concurre a escuela pública, por lo cual, si privatizamos la escuela pública, un 74% no va a poder acceder a la educación. Y ahí vamos a estar frente a un drama, no solo en el presente, para estos niños y niñas y adolescentes, sino en el futuro. Por lo cual, ese es un tema, o son dos temas, tema salud y salud pública, porque hay un gran porcentaje que va a la que acude a ella, y la educación pública. Y otro tercer tema que a nosotros nos parece importantísimo es esta cuestión de lo penal juvenil. Recién hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de sacar un informe sobre datos de 986, Justicia Nacional, 7 juzgados de menores nacionales y los 3 TOM, los tribunales orales de menores. Hay 986 chicos y chicas que tienen alguna causa. De esos 986... ¿Menores de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 16 a 18. Porque supongo que no estarán refiriéndose a los no punibles, presumo. No lo aclara el dato que acaba de salir. De esos 986, hay 2 investigaciones por homicidio. Dos de 986. El 80 y pico %, como fue históricamente, son delitos contra la propiedad. Y esos delitos contra la propiedad se vinculan con la pobreza y con la indigencia, pero sobre todo con la desigualdad. Porque no todos, si nosotros tuviésemos un 54% de los chicos bajo la línea de pobreza y todos ellos salieran a robar, estaríamos en un caos impresionante, cosa que no sucede realmente. Muchas veces se utilizan casos que tienen mucha repercusión mediática, ¿no? Casos lamentables. Totalmente. De inseguridad, sí. Para volver a agitar esta idea de bajar la edad de punibilidad de los menores, que recordemos hoy es entre los 16 y los 18 años. Cada tanto está muy bueno recordar estas cifras, claro, para dar cuenta del impacto que podría tener. Claro, pero que además, ¿sabés qué? Mira, Mariana, hay 2 cosas. Más allá de los derechos de los chicos y chicas, primero, los que son, si uno mira también las estadísticas, las principales víctimas de la inseguridad son las nenas, las nenes y las chicas y los chicos. En estadísticas son las principales víctimas, no los principales victimarios, por un lado. Y por el otro lado, que es cosa que no es menor, ¿no? Que nadie lo ve eso. Si vos lo ves en los diarios, pero bueno, ese es uno de los temas. Pero el otro tema también es prometerle con algo mágico a la sociedad de que los índices de violencia social o de criminalidad van a bajar por bajar la edad de punibilidad a los 15 o a los 14. Y es un error, no es que el señor o la señora que teme cuando entra el auto a la casa, que entren a la casa o que le roben el auto, por bajar la edad a los 14, no va a tener menos riesgo de que eso suceda, porque como acabo de decirte con números, que dice la Corte, no Marisa Graham ni ningún defensor provincial, la Corte misma te dice de que, en el caso nacional, juzgados nacionales, de 986 hay dos homicidios en investigación. Entonces, decirle a la sociedad que bajando la edad
a 14 o a nada, porque también hay alguien que por suerte no es candidato, pero es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Bernie, quiere bajar la edad, que no haya edad. Es decir, que un niño a los 6, 7 años puede ser punible de la comisión de un delito. Y es un disparate. Es un disparate desde el punto de vista de los derechos de los chicos, que es lo que nos incumbe a nosotros, pero también decirle a la sociedad que yo no quiero ser irrespetuosa, pero también es un cazabobo. Es como, ¿viste? Es como. Sí, son temas que marketineros muchas veces. Exactamente, pero no va a bajar el índice de criminalidad. Hay otras políticas de promoción y prevención. La que se murió fue Morena, sí, ¿no? Tremendo. Y así te podría decir tantos casos, ¿no? Como también la mayoría de los homicidios contra niños, digamos, donde las víctimas son nenas, nenes, chicos y chicas, también son interpersonales, como la mayoría de los homicidios entre adultos. La mayoría de los homicidios entre adultos, salvo el robo con un resultado de homicidio, que suele suceder, en general son de relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir? Que esos homicidios suceden entre familiares, entre vecinos, entre amigos, entre socias o socios. Entre banditas, ¿no? Sí, pero es en general hay una relación interpersonal. Gente y hay alguna razón. Después, el robo seguido de muerte es mucho menor que los homicidios cometidos. Eso es en general. En el mundo de las infancias y adolescencias ese porcentaje baja muchísimo más. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Sabemos que hace 2 semanas presentaste el informe anual correspondiente que se hace frente a una comisión bicameral de acá del Congreso. Acá está, nos lo trajo extenso, lo miraremos en detalle. Y gracias por poner este tema en la agenda de la campaña. Esperemos que las y los candidatos lo tomen y escuchemos sus propuestas dirigidas a mejorar las situaciones de vida de niñas, niños y adolescentes. Gracias, Marisa. Muchas gracias a vos por invitarme. Nosotras y nosotros seguimos así en Punto Género. Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que buscará establecer un cupo femenino y para personas trans en buques, artefactos navales y dotaciones de buceo profesional que desarrollen sus actividades en aguas argentinas. La iniciativa, presentada por Mónica Macha, pretende establecer un mínimo del 30% de mujeres en el personal total que conforma la tripulación de las embarcaciones. De acuerdo a lo planteado, dicho cupo deberá ser aplicado en la totalidad de las categorías del personal de la navegación. Por su parte, en lo respectivo a personas travesti trans y no binarias, se estipula un cupo mínimo del 1%. El alcance de estos porcentajes podrá efectuarse progresivamente. Además, se contempla la creación de un registro nacional de aspirantes mujeres y diversidades que deseen trabajar en este tipo de actividades y, por otra parte, la de un fondo para la promoción de su inclusión. Hoy, en Punto Género, te contamos todo acerca del nuevo proyecto de ley. Hay una leyenda que dice que todavía está bastante vigente que las mujeres traen mala suerte en alta mar, ¿no? Y este ha sido tal vez uno de los obstáculos que han tenido que enfrentar muchas mujeres para trabajar justamente mar adentro. Estamos con María José Burgos, ella es directora de Estrategias Inclusivas del Transporte, del Ministerio de Transporte de la Nación, y nos acompaña para contarnos de esta iniciativa. Y después vamos a estar hablando con una de las primeras capitanas de barco de la provincia de Buenos Aires y una buza de profundidad que nos van a contar, bueno, sí, los obstáculos que todavía encuentran para desempeñar su trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surgió este proyecto que presentó la diputada Mónica Macha del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades? ¿Cómo surgió esta idea de, bueno, es necesario reglamentar también un cupo por acá? Vienen porque, bueno, hace mucho tiempo las mujeres que integran todo el ámbito marítimo, fluvial y lacustre vienen reclamando por espacios que les está vedado.
el proyecto ya, digamos, lo que queremos o lo que se trata de lograr es un cupo, pero que permita el acceso, la promoción y la permanencia y la participación de las mujeres y las diversidades en el ámbito fluvial y marítimo. Es increíble que a veces en estos espacios, hasta que aparecen estos proyectos donde dicen, bueno, pero ¿por qué es necesaria una ley, no? Estamos ya en comunicación con Nancy. ¿Está Nancy Jaramillo del otro lado? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, ¿Me escuchan? Nancy? Sí, te escuchamos. Queremos verte también, a ver si estás del otro lado en pantalla. Nancy Jaramillo es capitana de barco de pesca. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y la verdad que sí, es algo súper importante para nosotras porque nos ayuda a empujar toda esta lucha que tenemos por delante. contanos, bueno, un poco de tu historia, Nancy. ¿Hace cuánto que sos capitana y cómo o qué trabas u obstáculos tuviste que enfrentar para poder acceder a ese espacio? Bueno, yo me empecé a navegar en el año 96, era muy joven. Comencé como camarera, después hice mi libreta para marinera cuando me enteré que podía ir a una escuela a estudiar para capitán. Y bueno, ahí empezó mi travesía en este mundo. En aquellas épocas no existían las mujeres ni oficiales ni capitanes. Y bueno, junté días de navegación hasta que pude presentarme en la Escuela Nacional de Pesca y ahí empezar a estudiar. Obviamente todos estos pasos no fueron fáciles porque tuve muchísimas trabas en todo el trayecto de mi vida. Primero porque la sociedad no podía asimilar que una mujer pudiera embarcar y dedicarse solamente a trabajar, porque tenía un hijo, mi hijo era muy chiquito y venía de una familia muy pobre y necesitaba darle de comer, algo tan simple como eso. En la escuela, bueno, tuve de todo tipo de experiencias. En unos años hice mi carrera en 4 años y una vez cuando estaba tratando de sacar mi segundo título, me acuerdo que tuve una investigación porque una administrativa me decía que no podía haber estado 1 año sin bajarme de un barco y le dije que sí, que necesitaba estar 1 año porque si no, no podía ingresar a la escuela y hacer mi otra patente. Te exigen, perdón, Nancy, para que quienes estamos más alejadas de lo que es el mundo de la pesca, sos de Mar del Plata, te exigen estar 1 año en alta mar para poder acceder a ese título, digamos. No, en ese momento me faltaban 365 días navegados para poder volver a la escuela a estudiar. Yo ya tenía muchos años, te pedían 1800 días, 1080 días en aquella época. Así que me faltaba esa cantidad y bueno, así lo hice. ¿Y te embarcaste 1 año? Estuve 1 año sin bajarme. Ya venía navegando, pero bueno, navegaba 7, 8 meses al año. Claro. Y esa vez tuve 1 año completo sin bajarme para poder cumplir con la asignatura que me exigía la escuela y poder hacer mi segundo título. ¿Y estás trabajando como capitana de barco o de pesca? En este momento no. Estoy como oficial. Si bien me recibí, después fui capitana, después fui a hacer mi último título, que es capitán de pesca, que así se llama, no tiene género. Seguí como capitana y en un momento cambié de empresa porque quería ganar un poco más de plata, porque ustedes imagínense que las mujeres, lamentablemente en esta profesión, normalmente se nos paga un poco menos y bueno, ahí estaba cobrando poco y salí al mundo en otras embarcaciones, pero fue muy difícil volver a embarcar como capitana. Estuve un par de veces, pero estos últimos años solamente se me ha embarcado como oficial. Por un tema del que... Sí. Perdón. Sí, te escucho. No, por un tema de que tenemos que las embarcaciones son de capital extranjeros y la mayoría no quieren tener mujeres porque somos mala suerte, porque dicen que somos problemáticas, entonces no nos permiten embarcar. Y cuando embarco, en mi caso, que ya tengo un montón de años, van a ser casi 30 años, me dicen que bueno, que una mujer todavía de capitán no,
porque nada, hay que derribar mitos, creencias, y es muy difícil. Te voy a contar un caso de hace un par de días atrás. Salió una posibilidad de un pilotaje que se llama llevar un barco de Mar del Plata a Buenos Aires, y no había gente, no había quien ocupara el puesto, y de primer oficial te estoy hablando, no de capitán. Entonces presentan mi nombre como posible candidata para hacer ese pilotaje que dura un día, y no me quisieron por el hecho de ser mujer. O sea, 2023 todavía sigo con esta lucha de derribar por el hecho de ser mujer. Increíble. Ahora, eso no se puede denunciar. Mínimamente, digo, se me ocurre el INADI, pero más allá de eso, la discriminación por género. Lo que pasa es que es algo que no sale a la luz, porque por él que yo vaya al INADI, sería toda una campaña larguísima para tratar de embarcar en algo que ya pasó. Claro, y entiendo. Lamentablemente, con toda esta difusión que hemos tenido, a mí me ha sucedido que cada vez tengo menos trabajo. Entonces me juega en contra. Claro. Entonces no me queda otra que agachar la cabeza y seguir esperando que esto cambie. Esperando en un sentido, porque estamos militando este proyecto de ley que te contaba Majo. Bueno, muchas gracias, Nancy. Esperemos que la difusión genere un círculo virtuoso y no que las afecte y en todo caso las deje más afuera de los barcos de lo que están ahora, ¿eh? Te mando un abrazo y ojalá que esto ayude a que finalmente este proyecto se trate acá en el Congreso. Ok, bueno, ojalá así sea, que sean puertas que se nos abran y nos den la posibilidad. Simplemente queremos una igualdad de oportunidades, nada más. No buscamos favoritismo ni nada por el estilo. Que cualquier mujer quiere ganar lo mismo que gana un compañero, y que nos den las posibilidades, nada más. Eso es lo que estamos pidiendo. Gracias. Y es lo que se debe, lo que merecen. ¿Cómo es posible que todavía haya empresas que discriminen de esta forma a las mujeres? Por el hecho de ser mujer, ¿no? Tan flagrantemente. Sin ir más lejos, hasta hace poco tenemos la media sanción de la derogación de la ley que prohibía el trabajo en ámbitos marítimos también, que seguía siendo utilizado como argumento. ¿Se usaba como argumento? En algunos casos sí. También ocurre cuando Nancy comentaba recién el tema de tener que estar un año para poder cumplir las horas, es porque en el ámbito marítimo, tanto en lo que planteaba Nancy como en las otras categorías y profesiones, por ejemplo en el buceo, para poder acceder a la categoría que tiene Lucía de Pascuale, que es la más alta. Ahora vamos a estar en comunicación con ella. Tenés que tener horas de buceo como si fueran las horas de vuelo de una persona que pilotea un avión. Y el problema que hay con las mujeres y diversidades en el ámbito marítimo es que justamente no consiguen trabajo, con lo cual no pueden ir avanzando en su carrera. Por eso el proyecto plantea la participación, promoción, permanencia y acceso al trabajo. También plantea la posibilidad de un registro de aspirantes, porque ¿qué hacen, por ejemplo, los sindicatos en general? Tienen lo que sería un artículo que plantea que cuando no hay personal disponible, que se le pide a los sindicatos un listado de las personas que pueden estar aptas para el trabajo que se requiera. ¿Y qué hacen? En realidad no incorporan en general a las mujeres a ese listado, y termina siendo una bolsa en realidad encubierta de trabajo, que hace muy poquito salió un amparo contra el SOMU, porque justamente... Es uno de los sindicatos. Que es uno de los sindicatos, porque justamente una mujer cocinera planteaba que no se le incluía dentro de los listados, y que en realidad es habitual, digamos, que cuando alguien termina su carrera, de hecho en el INADI está tramitando una denuncia que hizo Lucía, donde plantea esta cuestión, y en general cuando terminan la carrera todos le plantean que para poder conseguir un trabajo tienen que estar sindicalizadas, pero cuando hacen algún tipo de planteo en el sentido de acceso a derechos, igualdad y demás, bueno, empiezan a ser, digamos, invisibilizadas.
Entonces es necesario un proyecto de estas características, también que plantea un fondo de promoción para las capacitaciones y demás, y también en su último artículo del proyecto plantea el tema de que se incorporen dentro de los convenios colectivos de trabajo la cuestión de la inclusión y la igualdad. Y vamos a sumar a la conversación a Lucía de Pascuale, que recién la mencionábamos, que ella es buza de gran profundidad y presidenta de Amanfil, que es esta asociación de mujeres que trabajan o buscan trabajar en ámbitos fluviales y marítimos. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Hola, Mariela, muchas gracias. Primero, Bien. Contanos, ¿de qué trabaja una buza o un buzo de profundidad? Bueno, generalmente los buzos especialistas en gran profundidad trabajan en montaje y mantenimiento de estructuras como plataformas petroleras, o pueden ser reflotamientos a mayor profundidad que 50 metros, o cualquier obra en realidad que se desarrolle a una profundidad superior a los 50 metros de profundidad. Pero generalmente ocurre en el petróleo, ¿no? Claro. ¿Y vos sos buza de profundidad? ¿Tenés trabajo? No, estoy desempleada. Me encuentro desempleada generalmente. Ocasionalmente he accedido a algún puesto de trabajo eventual para cubrir un relevo, muy esporádicamente, así que por más de que sea una mujer muy capacitada, con una libreta que la tengo yo en este país y ninguna otra mujer, tampoco en Latinoamérica hay una mujer que tenga esta habilitación, que de paso te cuento que a mí me costó 18 años conseguir esta habilitación, porque para ir subiendo las categorías, un buzo profesional necesita ir acumulando horas de buceo realizadas para empresas responsables de buceo. O sea que te tienen que contratar las empresas para que luego uno acredite estas horas y después pueda, además de rendir exámenes, acreditar estas horas y a ir subiendo de categoría. Como no somos contratadas, normalmente no tenemos posibilidades de acceder a una planta permanente que nos dé la posibilidad de juntar las horas rápidamente. A mí me tomó 18 años llegar a esta habilitación, lo que a un varón le tarda 6 años, 5 o 6 años, contando con contrataciones continuas, ¿no? O integrando una planta permanente de alguna empresa. Impresionante lo que estás diciendo. Es un tema realmente que creo que en general no se conoce, no se habla, no se sabe. Y digo, hay trabajo, lo que no hay es que te contraten a vos por ser mujer. Digo, no es que no haya trabajo en este ámbito. Sí, exacto, hay trabajo. Incluso cuando se agota la mano de obra argentina, el gremio y esta empresa, que es la única empresa que hace estas operaciones en el país, deciden, violando artículos del propio convenio colectivo de trabajo, deciden importar mano de obra de afuera, de otros países, antes de darme la oportunidad a mí, que soy una ciudadana argentina habilitada y residiendo en mi país, ¿no? Así que hasta esos mecanismos de exclusión tenemos, que ni siquiera nuestros gremios nos defienden y pactan con las empresas estrategias para dejarnos afuera. Bueno, sería importantísimo que las invitaran a la comisión. El proyecto está en la Comisión de Mujeres y Diversidades y en el de Trabajo, ¿no? Y en el de Presupuesto, que haya una sesión conjunta y las escuchen, ¿no? Porque los testimonios, tanto el tuyo como el de Nancy Jaramillo, son muy contundentes. ¿Quién puede discutir que sea necesario un proyecto de estas características si está pasando lo que contás que pasa, ¿no? Que las dejan, ya sea por mitos o por prejuicios o por esas ideas arraigadas de que las mujeres traen mala suerte, o porque, bueno, no se quieren a las mujeres en estos espacios, ¿no? No se les da las oportunidades y eso te trae la traba que no te permite ascender en tu carrera.
no solo que no tenés trabajo, ¿no? Porque necesitas esas horas de buceo para ir ascendiendo. Te agradezco muchísimo por tus palabras, Lucía, y por esta lucha. Esperemos que prospere y que finalmente tengan este cupo femenino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, esperemos que avance, ¿no? Que desde el Ministerio de Trabajo también se pueda hacer presión y se acompañe esta lucha de Amanfil y de las mujeres que están en estos espacios con tantas trabas y tantos obstáculos. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, nos vamos un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Último bloque de Punto Género. El miércoles pasado, la banca de la mujer del Senado, que se constituyó, vamos a señalarlo, casi a mitad de año por primera vez sesionó, y llevó a su agenda el tema de la ley Olimpia, que había obtenido media sanción acá en diputados y tenía que ser aprobada en el Senado. Y encontraron que tenía, bueno, algún error de tipeo, podríamos decir, algún error en la redacción, así que le incorporaron algunas modificaciones y se dictaminó. Tiene que aprobarse en el Senado todavía esta reforma que incorpora a la ley 26485 de protección integral contra la violencia digital. De eso estamos hablando. Y después va a tener que volver acá a diputados. Un traspié que demora un poquito más la sanción. Y estamos con Florencia Cerda, que sabemos que es una de las impulsoras de la ley Olimpia, es abogada, integrante de la organización Género y TIC y del Grupo Olimpia. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás? Estuviste el miércoles en la comisión en el Senado. Estuvimos el miércoles, sí, estuvimos el miércoles. Bueno, un traspié, como vos dijiste, esperemos que se vote pronto en el Senado. Hay un acuerdo para que inmediatamente luego de votarse en la próxima sesión de diputados se sancione directamente, no va a pasar por comisiones, así que esperemos que antes de diciembre esto pueda darse, ¿no? Recordaba que hubo 2 votos en contra del proyecto en la Cámara de Diputados. Uno fue de Javier Milei y otro de su compañera de bancada y ahora compañera de fórmula, Victoria Villarruel. Los únicas 2 legisladores, una legisladora y un legislador, que votaron en contra. Me decías que tuviste un intercambio con ellos para preguntarle por qué habían votado en contra. Sí, los cruzamos en el momento de la media sanción. Primero a Victoria Villarruel, que nos explicó que no la votaba a favor porque consideraba que generaba gastos. Las políticas públicas educativas generaban un gasto. La realidad que son docentes explicándole a niños, niñas y adolescentes que quizás no está bien difundir material íntimo o cuestiones de educación digital, si hay que fotografiarse, si no hay que fotografiarse, cómo vincularse con las personas a través de las TIC, eso les parece un gasto. Por eso ella explicó que no votaban a favor de la ley y después el señor Milei nos explicó que no la votaba porque consideraba que era una ley que discriminaba a los varones, porque es una ley de violencia de género que contempla solo a las mujeres, pero que eventualmente de salir nuestro segundo proyecto que penaliza, que es Ley Belén, que penaliza la difusión no consentida de material íntimo, entre otras figuras, como ese proyecto penalizaría a cualquiera que cometa estas acciones, él sí la votaría. Eso es lo que nos manifestó. ¿Podrías explicar por qué es importante este proyecto? ¿Por qué es importante que la ley Olimpia se convierta en ley en Argentina? Es importante porque es una de las violencias de género que más está creciendo en los últimos años y seguimos sin que no solo sea reconocida por la ley, lo que no se nombra ya sabemos que no existe, no está en la legislación argentina, no está en los tratados internacionales, a pesar de que es una de las formas más comunes de agresiones que sufren las mujeres y diversidades, sino que además es importante porque no hay medidas de protección para las personas que están sufriendo estas situaciones. Nadie puede ir hoy y pedirle a un juez que eliminar un contenido íntimo de manera directa. O sea, hay otros artilugios legales, de hecho está sucediendo, pero no hay una manera directa, específica. No hay manera de penalizar a los agresores.
encarcelarlos o no encarcelarlos, la pena que sea, trabajo comunitario, la pena que les toque. No hay manera de denunciar estas formas de violencia, ni la difusión de material íntimo, ni la suplantación de identidad, ni los acosos virtuales. Necesitamos un marco legislativo y un reconocimiento. Uno de los aspectos que vos señalabas es el educativo, que es clave, ¿no? Que es uno de los aspectos que contempla esta ley. ¿En qué hablabas, bueno, desde la educación sexual integral, que se podría incluir también este tipo de información? ¿Qué debería incluirse, qué debería contarse a chicas y adolescentes en relación a esta temática? Creo que hay que hablar mucho de consentimiento, está muy vinculado en general con todas las violencias, ¿no? Hablar de consentimiento, hablar de que no está bien quizás el control de las parejas sobre los dispositivos, que es algo que vemos muy común en adolescentes, esto de mostrame con quién estás, envíame tu ubicación, dame tus contraseñas, es una prueba de amor. Creo que hay que reforzar ese tema de la celotipia vinculada a las prácticas control, digitales, ¿no? Lo que nosotros lo llamamos cibercontrol, hablar un poco del consentimiento en retratar a las personas, esto de que cualquiera le saca una foto a cualquiera en cualquier situación y la sube en las redes sociales y expone la intimidad o la privacidad de una persona, la imagen de las personas menores de edad, que también se difunde sin ningún tipo de miramientos. Serían algunos de los contenidos en los que el Consejo Federal de Educación debería armar una buena grilla para hablar de educación digital y buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que nos han arrasado como sociedad, pero no sabemos por ahí cómo usarlas o cómo usarlas correctamente sin faltarle el respeto a otras personas. ¿Crees que desde el año pasado que de alguna forma se empezó a hablar del tema? Sí. ¿No? El propio debate de la Ley Olimpia en la Cámara de Diputados generó también la posibilidad de instalarlo en una agenda más pública, desde las redes, del trabajo que vienen haciendo ustedes y otras organizaciones, generando concientización. ¿Algo crees que cambió en relación a tomar conciencia de los varones cuando hacen, porque sobre todo son varones, ¿no?, los que hacen esta difusión de material íntimo no consentido, que es una de las prácticas más frecuentes? Y muchas veces se replica, ¿no?, en las redes, en los grupos de WhatsApp, en los de Telegram. ¿Tomaron un poquito de conciencia de que son cómplices en el ejercicio de esa violencia? Sí, toman conciencia, les cuesta hablarlo entre ellos, pero cada vez hay muchos que manifiestan que se sienten incómodos. Pero, por ejemplo, hace 2 semanas resurgió un grupo en Telegram. Hay lugares en la Argentina donde obviamente las prácticas machistas siguen muy arraigadas. Por ejemplo, en Tucumán se viralizó un grupo que se llama Los Magios de Telegram, donde había contenido de chicas tucumanas, mayores, menores de edad, en cientos y miles de gigas de cantidad, y no solo difunden sus fotos, sino también estaban difundiendo compraban este material, difundían sus direcciones. ¿Compraban? Sí, lo venden, lo venden. Y difunden sus direcciones, el lugar a donde van a la universidad, a qué gimnasio van, así también pueden ser ubicables los Instagram, y un montón de chicas salieron a denunciar. Entonces, sentimos que hay un avance, pero después de repente vuelven a aparecer o resurgir estos grupos que funcionan con un nivel además, porque la administradora advertía cuando se dieron cuenta que salieron en medios tucumanos y en otros medios nacionales, que cuando advertían lo que estaba pasando, con un nivel de impunidad diciendo: nosotros estamos con la policía, a nosotros nadie nos va a hacer nada, es más, vamos a empezar a descubrir quiénes son las que nos están viralizando o exponiendo y vamos a ir contra ellas, tenemos sus direcciones. Eso me hace un poco preocupar y decir, frente a eso no se puede hacer nada hoy, o poco. No, y ellos lo saben, eso es lo peor, porque el grupo fue dado de baja, lo volvieron a reabrir, pero la nueva pauta es el que envía fotos de menores de edad, lo cual sí es un delito, va a ser automáticamente expulsado del grupo. Pero si comparten de mayores, no. Pero si hay amenazas, si hay extorsiones, bueno, sí se podría investigar. Estamos esperando que la justicia de Tucumán o algún fiscal les dé bola, perdón la palabra, a alguna de todas las víctimas que nos escriben siempre pidiendo que ayuda. Porque Tucumán es desastroso cómo están las chicas allá. Sí, me acuerdo de los primeros muchas de blogs que había. Sí. No los voy a mencionar porque no les vamos a hacer publicidad, porque algunos todavía siguen colgados, pero que tenían que ver con
permitir, y eran de Tucumán, subir videos, ¿no? Se hablaba en otro momento, se hablaba de la porno venganza, sí. ¿no? Mal llamado así. Pero que eran de Tucumán, recuerdo perfectamente. 2 de las chicas del grupo Ley Olimpia, que son sobrevivientes, de las activistas que fundaron la organización, son tucumanas. Sí. Allá es tremendo. Y a pesar de que ellas allá tienen fuerza, porque han conseguido, han salido en todos los medios, sigue pasando como si nada. Entonces, hay lugares, por ahí Capital Federal o los grandes centros urbanos, hay un poco más de conciencia, pero en algunos lugares de la Argentina donde todavía estamos muy lejos. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Vamos a seguir, como hacemos desde Punto Género, cómo sigue la discusión y si prontamente el Senado lo aprueba para que regrese a la Cámara de Diputados y finalmente sea sancionada esta reforma de la Ley 26.485 para incorporar la violencia digital como otra forma de violencia machista. Muchas gracias. A vos. Nos vamos, nosotros nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, acá en Punto Género. Chau, buena semana.